Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24. Ya estamos arrancando hasta las 21 horas con EMMC. Bueno, un día muy, pero muy complicado desde el punto de vista del mercado cambiario, lo que está pasando en la economía real. Uno tiene la impresión de que en el día de ayer, cuando el gobierno decide finalmente devaluar de una vez 20%, 22% el tipo de cambio oficial, dispara una dinámica que es muy difícil de controlar si detrás no hay fortaleza política, un plan explicitado de cuáles son los siguientes pasos, no solamente en lo cambiario, sino en lo fiscal, en lo monetario, cómo es el cronograma efectivo de desembolsos del FMI, es decir, una serie de certidumbres que hoy no están sobre la mesa y que se inició, si se quiere, al revés. En vez de dar esas certidumbres y después provocar un ajuste cambiario, entre otras cosas porque el Banco Central tiene menos 10.000 millones de dólares de reservas negativas, está en rojo total, se aplica un ajuste cambiario que obviamente era a pedido del FMI, es decir, es uno de los requisitos para que el fondo pueda aprobar la semana que viene los desembolsos para la Argentina, que también, hoy ha habido todo tipo de rumores, no termina de quedar claro si van a ser los 7.500 millones de dólares que originalmente prometieron o cuánto va a ser. En el medio de todo eso, en el día de hoy, hay una novedad que es que el FMI, lo que es una obviedad después de una elección paso presidencial en la Argentina, busca hablar directamente con los dos principales candidatos opositores. En primer lugar con Javier Milei y en segundo lugar con Patricia Bullrich. Y digo en primer lugar con Javier Milei porque con Patricia Bullrich y con los economistas de Juntos por el Cambio venían en distintos diálogos, ahora vamos a contar cuáles, los funcionarios del FMI, pero hasta ahora no habían formalizado ningún diálogo con el propio Javier Milei. Sí había contactos informales, y ahora los voy a contar, con parte del equipo de Javier Milei. Y el FMI busca también dar una señal de que en esta transición, bueno, quiere dialogar con los principales contendientes rumbo a la elección de octubre. A ver qué pasó con el dólar. Vamos a mostrar un poquito qué ha pasado con todos los dólares y por qué esta situación es una situación que el gobierno tiene que tratar de que no se repita todos los días, porque si eso ocurre, no hay tasa de interés que valga para frenar la corrida al dólar. El Banco Central ayer sube la tasa de interés 21 puntos al 209 efectiva anual para tratar de darle algún atractivo a los depositantes en pesos, que obviamente con el salto del dólar que hemos tenido en el último mes han perdido fuertemente. El dólar estaba hace 2-3 semanas un poquito abajo de los 500 pesos y ahora está superando los 700 pesos. Es un salto muy, pero muy importante. Pero lo que ha pasado en los últimos días, esa es la dinámica que más preocupa, ¿no? El dólar blue hoy tocando los 730 pesos, 113% de suba en lo que va del año, muy por delante de la inflación. La inflación a julio, acumulada a julio, está en 62-63%. Y el dólar blue, sobre todo en el último mes y medio, se ha adelantado fuertemente. Los dólares financieros, que son los dólares en los cuales interviene el Banco Central, también muy presionados al alza. El contado con liquidación hoy superando los 700 pesos también, es el dólar de dolarización de las empresas, y también con una suba de más del 100% en lo que va del año. Para que se den una idea, estos dólares financieros, que es los dólares de dolarización de empresas y ahorristas dentro del sistema financiero o en el contado con liquidación, es con los dólares en el exterior, subieron por segundo día consecutivo 7% en un día, 7% en un día, cuando la tasa de interés de un plazo fijo con la última suba que anunció ayer el Banco Central paga 9,7 en un mes. Es decir, los dólares subiendo a este ritmo en un día, en el día de ayer y en el día de hoy repitiendo ese salto, bueno, claramente hace que todo el esquema de estabilización que anunciaron ayer con la suba de la tasa de interés se desarme y que ponga en riesgo
la posibilidad de ponerle algún techo a los dólares y con eso algún techo a los precios. Porque lo que estamos viendo en la economía real es que hay una doble remarcación. Una por el 22% de suba del dólar oficial y dos porque se está traspasando a precios muy fuertemente en sectores distintos a alimentos donde ya venían con una remarcación a la par de los dólares libres. Y los dólares libres han subido en los últimos 2 días más o menos también, 20%, como fue la suba del dólar oficial. Es decir, que la remarcación tiene un doble flanco hoy en la economía argentina. Bueno, el dólar MEP es otro dólar de intervención que está en 670 pesos, que también tiene una suba de más del 100%, y el único dólar que bajó en el día de ayer, porque le sacaron 25% de impuestos, fue el dólar Qatar, ¿no? Y este dólar Qatar, que es el pago con tarjeta al exterior, de alguna manera marca lo que querría el gobierno, que el techo del dólar esté alrededor de esto, 660, 670, 680 pesos, pero todos los dólares libres se le fueron por arriba de eso. Es decir, que el pago con tarjeta al exterior queda más barato que los dólares libres. Uno dice, ¿y por qué no hicieron eso al revés? Cuando el dólar blue estaba por debajo del dólar Qatar, ¿por qué no sacaban los impuestos ahí? Y eso tenía algún tipo de sensatez, para no estar marcándole la punta hacia dónde tenían que ir los dólares libres. Ahora que los dólares libres se adelantaron, pusiste el dólar Qatar, el dólar tarjeta más bajo porque le quitaste impuestos. Insisto, no tiene mucha racionalidad, salvo que piensen que le pueden poner un dique de contención en estos valores al dólar, porque además este dólar Qatar supuestamente hoy anunció José Ignacio de Mendiguren, el secretario de Industria, que la devaluación del tipo de cambio oficial, que es este dólar mayorista en 350 pesos, el viernes antes de las PASO estaba en 290 pesos, de ahí la suba del 20-22%, que este dólar estaría congelado, dijo Mendiguren, hasta el 30 de octubre, hasta después de la elección general. Bueno, si esa es la intención, este dólar Qatar también va a estar congelado hasta el 30 de octubre. Ahora, si se te van los dólares libres muy por arriba, vas a estar subsidiando los viajes al exterior con un dólar que queda congelado hasta el 30 de octubre en 650, 660 pesos. Es decir, no tiene mucha racionalidad. Pero la pregunta es, bueno, si en algún momento van a explicar cuál es el sendero en el cual se va a mover esta economía los próximos 2 meses y medio. Ahora va a contar Claudio Zlotnik, hoy el Ministerio de Economía difunde también informalmente, no hubo un comunicado, que Sergio Massa está viajando a Washington, se supone, justamente para terminar de cerrar los desembolsos del FMI. Y tratar de dar algo de certidumbre en medio de un día donde hubo muchos rumores, incluso sobre el propio Ministro de Economía, que además es el candidato de Unión por la Patria. Bueno, el otro tema para tener muy en cuenta es, insisto, que este dólar mayorista, que con la devaluación de ayer también sube en lo que va del año 100%, ¿en qué magnitud esto se traslada a precios o no? Porque si se traslada todo a precios, y tenemos en agosto ya una inflación arriba del 10% y en septiembre tenemos una inflación del 15%, bueno, la devaluación te duró 1 mes y medio. Y de nuevo, en algún momento, antes o después del 30 de octubre, vas a tener que hacer otra devaluación y eso es un sendero muy, pero muy difícil de sobrellevar. Ya está Carolina Píparo, gracias por venir. A usted. La candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires de Javier Milei. Ahora vamos a hablar un poquito con Javier Calvo de la matemática electoral y todo lo que está pasando alrededor de la matemática que está haciendo el propio Javier Milei, digámoslo. Claudio, contame un poquito qué hizo hoy el Banco Central, si compró o vendió dólares y cuál es, en todo caso, la posición del Banco Central en las últimas horas. Mirá, hoy compró 125 millones de dólares, se suman a los 220 millones que compró ayer también. Digamos, esto tiene que ver con una devaluación y una mayor oferta de divisas por parte de los exportadores que le permiten adquirir divisas al Banco Central, un Banco Central que lo que trasciende es que justamente quiere aprovechar estas mayores liquidaciones para acaparar la mayor cantidad de dólares que pueda, producto de las ventas que hacen los que tienen sojas y lo que le quedan de maíz a los productores. Bueno, voy a contar, y vamos a hablar un ratito con Carolina Píparo, voy a contar qué hizo Javier Milei en las últimas horas en la relación con el Fondo Monetario.
porque me parece que de alguna manera es relevante cómo empiezan a jugar también los candidatos de la oposición con el FMI. Estamos hablando del tema FMI. Ahora después vamos a hablar de Milei y la estrategia y la matemática electoral. Vamos a hablar ahora de Milei FMI. Hoy el Fondo Monetario, a través de un vocero, transmite que se comunicaron con los economistas de Bullrich y que están pidiendo una reunión con Javier Milei. El propio Milei confirmó eso y dijo que efectivamente los funcionarios que se comunicaron, que creo que fue Luis Cuvedú, que es el jefe de la misión argentina, habló con la hermana de Javier Milei para coordinar la reunión. Lo que vamos a contar es lo que hace rato Javier Milei viene transmitiendo a inversores internacionales y al FMI, al propio Luis Cuvedú y a Rodrigo Valdés, que es el director del hemisferio occidental, al jefe de la misión argentina, el director del hemisferio occidental, a través de un hombre clave que está en el equipo de Javier Milei, que tiene una relación de hace muchísimos años con esos funcionarios del FMI y que tiene todos los vínculos con el establishment financiero internacional, con Goldman Sachs, con JP Morgan y con el resto de la banca internacional. A ver, en primer lugar, Javier Milei viene transmitiendo a los fondos de inversión extranjeros y a los bancos internacionales que él es liberal y que va a respetar los contratos, que no cree que es necesaria un nuevo default de la deuda pública en dólares de la Argentina. Yo no sé si lo va a decir públicamente en las próximas horas, pero claramente eso es una forma de enviar un mensaje bien claro de que, a diferencia de las versiones que surgieron incluso de algunos economistas de Juntos por el Cambio, Milei considera que no es necesario un default de la deuda en dólares ni en pesos de la Argentina, que si él es presidente en diciembre, eso se va a respetar. Eso le transmitió directamente a fondos de inversión extranjeros a través de este economista que tiene un vínculo muy, pero muy cercano con esos fondos de inversión extranjeros y bancos de inversión. Ahora, ¿qué le puede plantear Milei al FMI? ¿Qué quiere saber el FMI de Milei? Bueno, primero quiere saber cuál es el plan de gobierno de Milei. Y hasta ahora ya se le planteó, por esta misma fuente, a Cuvedú y a Rodrigo Valdés qué es lo que piensa hacer Milei. ¿Qué le planteó? Y me imagino que esto mismo le va a plantear cara a cara cuando se reúnan. En primer lugar, que si él llega a la presidencia en diciembre, va a anunciar inmediatamente una baja del gasto público de 5 puntos del PBI. Con lo cual, los funcionarios del fondo, cuando escucharon eso, obviamente estaban encantados. ¿En qué aplicaría esa baja de 5 puntos del PBI? Obviamente le preguntaron a este economista que hizo de nexo hasta ahora en la relación y que después va a haber un diálogo directo con Javier Milei. Bueno, un poco lo que viene diciendo Milei. Las provincias están en una situación holgada mientras la nación está con un déficit fiscal muy grande, tienen plazo fijo en pesos, tienen inversiones en bonos de la deuda en pesos, se cortan totalmente un punto de transferencias discrecionales a provincia a partir de diciembre. Si Milei llega, inmediatamente anuncia eso. Otro punto del PBI es lo que dijo Milei respecto a las transferencias para las empresas públicas, que ese es el déficit que tienen hoy en el presupuesto nacional. Ahí hay toda una discusión respecto a qué significaría eso, pero estoy contando un poco lo que transmitió Milei a estos funcionarios y me imagino lo va a hacer él mismo personalmente. Y después ha planteado que va a ir, obviamente, con todo el tema de jubilaciones, de regímenes especiales de jubilación y demás, algo que es muy difícil de llevar, pero es algo que se plantea como una especie de señal, si se quiere, que va a revisar todo el tema de los regímenes promocionales como Tierra del Fuego, que son 5 puntos del PBI. Ahí hay toda una cuestión, porque en Tierra del Fuego el candidato más votado fue Milei. Y que va a avanzar también en otras áreas del gasto público que generan de alguna manera mucho ruido, pero que básicamente el recorte principal va a ser en transferencias discrecionales a provincias, en lo que comentaba del déficit de las empresas públicas y en 2 puntos de la obra pública,
que va a plantear que la obra pública se debe directamente eliminar, salvaguardando educación y salud, pero el resto de la obra pública dice que va a plantear un esquema de financiamiento privado de la obra pública. Si uno hace eso, efectivamente hay 2 puntos, estamos en mínimos históricos de obra pública, hay que decirlo también, pero son 2 puntos y medio del PBI, más efectivamente las transferencias discrecionales y lo que puede ser el déficit de provincias. Si eso se pudiera recortar en el próximo año, pasarías a un déficit cero o a un presupuesto superavitario. Esa es la señal que hasta ahora ha enviado Milei, pero hay un punto en el cual, creo yo, Milei va a insistir en la relación con el Fondo Monetario, que es el tema dolarización. Milei insiste que él quiere aplicar la dolarización y hoy no es el tema que está en la agenda principal con el Fondo Monetario, pero que él quiere en algún momento plantear esto. Cuento esto porque de alguna manera empieza a haber mucho ruido respecto a cómo juega la oposición. Si la oposición le dice al FMI, no le desembolsen nada a este gobierno porque llego yo y vemos qué hacemos entonces, cosa que pasó en su momento en el final del gobierno de Mauricio Macri, o si hay un planteamiento distinto. Tengo entendido que lo que ha transmitido hasta ahora Milei es, hay que ver si él lo contará cuando se reúna cara a cara con los funcionarios del FMI, ustedes negocien lo que tengan que negociar con Massa, si prometieron los desembolsos, háganlo, conmigo negociaremos mi plan de gobierno a partir de diciembre. Y en todo caso, lo que ha transmitido es, no fue el espacio de Milei el que en el FMI le dijo a Cuvedú y a otros funcionarios que no le desembolsen a este gobierno, apuntando a economistas de Juntos por el Cambio, como había hecho en su momento el propio Sergio Massa. En este panorama, bueno, la clave es cómo hace esta semana el gobierno para estabilizar el dólar y los precios, la disparada, la estampida de precios que se ha generado en los últimos días. Lo hago jugar a Ricardo Delgado y ahora vas a contar los aumentos que hay en distintos sectores. ¿Qué estás viendo, Ricardo, en esta dinámica? Bueno, una dinámica muy compleja, ¿no? Se dio un cisne negro que los mercados no esperaban. El triunfo, digamos, de Javier Milei era algo que no estaba dentro de las probabilidades significativas de ocurrencia según la visión que se tenía en los mercados financieros. Y eso evidentemente ha, digamos, generado una zozobra inicial, al menos, y ha puesto, me parece muy bien, la lupa sobre lo que piensa hacer Milei en materia económica. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es tratar de ordenar la transición primero a octubre y después de octubre a diciembre. Y por eso creo que los candidatos, básicamente los 3 más votados, tienen que explicitar muy claramente sus políticas, porque fundamentalmente lo que plantea Milei, pero también en alguna medida Patricia Bullrich, son cambios radicales, muy profundos. Dolarizar esta economía implica un experimento que ninguna economía del tamaño de la Argentina ha experimentado en el mundo. A ver, países que dolarizaron son El Salvador, Panamá, Ecuador. Economías que no tienen ni punto de comparación con Argentina y que exigiría una arquitectura y una ingeniería financiera muy compleja. Ahora, ¿vos crees que ese es el ruido que se está generando hoy? No. ¿O lo que hay es un desorden macroeconómico gigantesco? Y en todo caso yo decía, si Milei dice las 3 cosas que al parecer ha transmitido inversores internacionales al propio FMI, no va a haber un default de la deuda pública en dólares ni en pesos. Y mi plan principal es ir a superávit fiscal o a déficit cero. Todas esas cosas debieran ser cosas que envían una señal de estabilización. El punto es si te creen. El punto es que si esas promesas son creíbles... creíbles... Hoy le tiene que creer a Milei o le tiene que creer al gobierno que está en el medio de la gestión y que... Por supuesto. Sí. No, a ver. No, esto no exime al gobierno de la enorme cantidad de desaciertos que ha cometido y que sigue cometiendo. A ver, devaluar, como le pidió el fondo ayer, sin programa, bueno, lo único que va a hacer es lo que vos decías, que en un mes y medio la inflación se coma esa devaluación. Y tenés que ir a la próxima devaluación, porque te quedó de nuevo el tipo de cambio atrasado. A ver, esta es por eso digo, yo creo que tenemos que ser muy responsables, muy serios en la transición a diciembre.
el primer paso es la general y luego llegar al 10 de diciembre. Contame rápidamente algunos aumentos de precios del día de hoy. Mira, primero la información, la noticia es que en este momento arranca una reunión entre el gobierno, la Secretaría de Comercio, ahí Guillermo Michel, el flamante negociador por los precios, el nuevo guardián de los precios, con los supermercados. ¿Y de qué se negocia aquí? Y bueno, ¿qué se hace con los aumentos que las grandes cadenas recibieron desde el día de ayer hasta esta tarde, que tienen que ver con incrementos de 25% en productos básicos, de la canasta básica? De los fabricantes de alimentos. De parte de los fabricantes de alimentos. Que es inmediato, aparte. Subís 22% del dólar oficial, inmediatamente te trasladan el 20% de aumento de alimentos. La novedad es que aún productos que no están directamente vinculados con el dólar, por ejemplo, una lata de atún no podría esperar que aumente 22%, que fue la devaluación. Acá hubo incrementos por arriba de la devaluación, aún con productos que no están directamente vinculados con el dólar. Por ejemplo, a ver, te digo, todo lo que son arroz, el 25%, yerba, hasta 21%. Bueno, después golosinas, 25%, lácteos, incrementos de entre 15 a 20%, ahí incluyo todo, ¿no? Desde leche a quesos, aceites, entre 15 a 20%, salvo en aceite de oliva el 25%, fideos, entre 20 y 25%. Estoy hablando de las principales empresas, no de una pyme que entrega autoservicio. Estoy hablando de las principales empresas de alimentos que hoy enviaron las nuevas listas de precios. 6 y 25 de la mañana llegó el mail de la principal alimenticia de la Argentina a las cadenas de supermercados con estos aumentos que te estoy diciendo. Ahora vamos a contar, después también hay un impacto muy fuerte por la suba, hoy subió 20, 30%. Hasta 30%. Hasta 30% la hacienda en pie en Cañuelas, cuando venían con aumentos ya en las carnicerías. La semana pasada también entre el 15 y el 20%. Eso está impactando también en la inflación de agosto. Y vamos a contar un ratito, bueno, cuáles son las previsiones de inflación con la disparada de la carne, que había jugado muy a favor por la sequía, porque mandaba mucha hacienda a Cañuelas por la sequía los meses previos, y la carne estuvo 3-4 meses sin aumentos, y eso había favorecido al índice de inflación. Ahora juega en contra la carne y también se están disparando los precios por la inflación y por la disparada del dólar libre. Insisto, acá el gran desafío que tiene el gobierno hoy es tratar de ponerle un techo al dólar libre. Que por lo menos sea la brecha esta del 100%. Es decir, que si el dólar oficial está en 350, el dólar libre no se te vaya muy arriba de los 700 pesos como se fue hoy. El punto es que la economía está sin anclas. Para vos estabilizar y tratar de anclar justamente necesitas alguna señal fiscal, alguna señal de qué vas a hacer con los dólares que no tenés. Y ese es el punto central. Voy a hablar con Carolina Píparo, que es la candidata a gobernadora de Milei en la provincia de Buenos Aires, que ha sacado 22% o 24%. Casi 24%. Casi 24% en la provincia de Buenos Aires. Ha sido la segunda candidata más votada detrás de Axel Kicillof. Y bueno, y obviamente hay todo tipo de especulaciones, ¿no?, en la matemática electoral a nivel nación y quién está en carrera. Antes quiero mostrar un poco la matemática electoral de Javier Milei, ¿no?, de lo que plantea Milei de lo que es la elección hasta octubre. Fíjense estas frases y ayúdame, Javier, de Javier Milei, ¿no? Fíjense lo que está planteando. Milei claramente está enviando un mensaje, primero porque es el análisis que hace electoralmente, pero también es su estrategia electoral, de que Bullrich está prácticamente fuera de carrera y que la polarización se va a dar entre él y Sergio Massa. ¿Por qué dice esto Milei? Fíjense, el votante de Larreta está más cercano de irse con Massa que quedarse con Bullrich, dice Milei. Y agrega: si Bullrich se quiere radicalizar, teniendo para elegir por el mismo precio la marca de primera y la marca falsa 5 veces inferior en calidad, comprás la marca de primera, dice Milei, ¿no? Lo que está diciendo es, si Bullrich se quiere parecer a mí, radicalizarse, buscar más el voto duro y demás,
¿Y por qué la van a votar a Bullrich y no me votan a mí, que vengo diciendo esto, si se quiere, más fuertemente y sin el pasado o el archivo que tiene Bullrich desde Montoneros a la fecha? Y completa Javier Milei, presten atención, Bullrich es menos que mi segunda marca. Él está haciendo un análisis, pero bien claro, respecto a que ahora la elección a octubre es Milei apostando a llegar al 40% con 10 puntos de diferencia, es decir, ver si puede forzar ganar en primera vuelta, y si no lo logra, está convencido de que va a un balotaje no con Bullrich, la cree fuera de carrera, sino con Sergio Massa, con el oficialismo. Y veamos los números que hace electoralmente en la matemática electoral de Milei. Milei sacó 30% de los votos. ¿Dónde puede sumar fundamentalmente? Y bueno, puede sumar en el 17% de Bullrich. Es más, es también la base muy alta que tiene Milei si llega a entrar al balotaje. Porque ¿a quién va a votar el votante de Bullrich si va a un balotaje? ¿Va a votar a Sergio Massa? Con las cosas que dijo Bullrich de Massa, incluso que decía de Larreta, con la cuestión que ha planteado que el cambio se impone y demás. Entonces, Milei dice, bueno, yo tengo acá 17% con que 4 o 5% del votante de Bullrich vaya a Milei, Milei tiene garantizado el balotaje. Por eso todos están viendo que Milei está prácticamente dentro del balotaje. Sería muy difícil. Y por otro lado, 30% que lo votó en las PASO. ¿Por qué no lo votaría en octubre a Milei? Si se tomó el trabajo de votarlo en las PASO. Ahora que salió primero. Es más, siempre hay un envión ahí, ¿no? De estar más convencido de que puede incluso subir más. Sergio Massa, ¿de dónde puede sacar? Sacó 27,27%. ¿Y por qué decimos que sacó 27,27%? Porque llegó a esto, sacó 21% Massa. Y llegó a esto con los votos de Juan Grabois. ¿Para dónde van a ir los votos de Juan Grabois? ¿Van a ir a Bullrich, a Milei? ¿Van a hacer lo imposible? Esos votos seguro están consolidados acá tratando de frenar a Bullrich y Milei. Tampoco se van a ir a la izquierda. La izquierda, nadie cuenta los votos de la izquierda porque la izquierda tiene 3-4% y se mantiene ahí. Lo que sale en las PASO sale en octubre y no quieren ser funcionales a frenar a nadie. Pero los votos de Grabois, ¿dónde van a ir? Van a tratar de frenar la emergencia de Bullrich o Milei. Ahora, ¿de dónde puede sumar Massa? Bueno, del 11% de Larreta, que hay mucho radical, que hay seguidores del Lustó, es decir, gente que no se ve representada después de la interna muy fuerte con Bullrich. Y del casi 4% de Schiaretti. Ojo que este también es un voto que puede ir a Milei, donde ha arrasado en la provincia de Córdoba Milei y salió a felicitarlo el gobernador Schiaretti, que salió como candidato presidencial segundo en su provincia. El que salió primero fue Milei. ¿Y de dónde puede sacar Patricia Bullrich? Eso es lo que están viendo y coinciden, si se quiere, en el gobierno y en el propio Milei. Esta es la matemática electoral de Milei. Bueno, Patricia Bullrich, que arranca con un 17%, Patricia Bullrich estoy hablando, Patricia Bullrich arranca con 17% de los votos. ¿Dónde puede sumar? Bueno, claramente con Larreta, pero tiene que garantizarse para arrancar del 28% de los votos, tiene que garantizarse que no se le vaya un solo voto de Larreta. Y ojo con este tema, porque están buscando, ahora van a contar Javier Calvo y Candelaria de la Sota, una foto urgente entre Larreta y Bullrich, pero acá dentro del voto de Larreta está el radicalismo histórico, está los que votaron a Lustó. Ojo que no es fácil para Bullrich fidelizar este electorado, sobre todo si se prende en una radicalización del discurso. Y en el 4% de Schiaretti. Es el otro voto que puede buscar efectivamente Bullrich, pero tiene que ser muy precisa capturando esto. Uno tiene la impresión, a ver Javier, sumame un poco a esto que está planteando Milei, de por qué dice el otro voto que puede buscar efectivamente Bullrich, pero tiene que ser muy precisa capturando esto.
uno tiene la impresión, a ver Javier, sumame un poco a esto que está planteando Milei, de por qué dice los votos de Larreta, dice Milei, se van a Massa. Dice que no los va a poder retener Bullrich. Y por eso dice, yo voy o gano en primera vuelta o me voy a un balotaje con Massa. Y él está convencido, Milei, de que en un balotaje con Massa le termina ganando por esto que decía, porque arranca con un piso muy alto, porque tiene 17% de los votos de Bullrich, que se supone que votarían a Milei en una segunda vuelta. Es que la apuesta de Massa y de Milei es coincidente, que es polarizar entre ellos y ningunear a Juntos por el Cambio. Ningunearla a Patricia Bullrich. Ningunearla significa, desde Milei la corre por derecha, que es nadie mejor que yo, que soy el producto original. Nadie mejor que yo, que voy a acabar con el kirchnerismo, dice Milei. De verdad, no como ellos, por Juntos por el Cambio, que trajeron al kirchnerismo de nuevo en 2019. Entonces, desde ese punto de vista, el movimiento de Milei es, yo polarizo con el otro extremo, que es Massa. Queda ahí Bullrich en el medio, en una posición incómoda que después vamos a contar a propósito de la reunión mañana que va a tener con Horacio Rodríguez Larreta. Y lo mismo Massa, que ya le da centralidad a Milei y Juntos por el Cambio queda de costado. ¿Para qué? Para comer votos de Larreta, para comer votos del peronismo no kirchnerista. Y esa es la estrategia que están buscando ambos, por eso queda muy incómoda la posición de Patricia Bullrich. De hecho, desde el entorno de Massa, perdón, Maxi, ya están propiciando que el debate va a ser, que la instalación del debate de los próximos 68 días de cara a la elección es Massa frente a Milei, como ocurrió en Francia, Macron contra Le Pen. Ahora nos ponemos un poquito en la estrategia de Massa. Massa primero tiene que gestionar esta economía, ¿no? Que ya van 2 días de campaña electoral que tiene que gestionar como ministro de Economía. Y después veremos qué hace el Massa candidato. Pero ahora vamos a contar un poquito cuál es la estrategia electoral de Massa. Antes vamos a contar cuál es la estrategia económica de Massa para ver si logra estabilizar esta economía o sigue la espiralización de precios que hemos visto en los últimos 2 días. Pero lo que es interesante, Milei, fíjate con Ale Fantino, lo que decía Milei respecto a por qué él cree que Bullrich está fuera de carrera. Que Bullrich no tiene de dónde sacar votos, porque el único lugar donde tiene para sacar votos Bullrich es del 30% de Milei. Y uno piensa, ¿por qué va a sacar votos de ahí del 30% de Milei Bullrich si alguien se tomó el trabajo de ir a votarlo a Milei, que ahora se ha convertido en la primera opción? Pero fíjate la incomodidad de Bullrich. Si se radicaliza para sacarle votos a Milei, pierde los votos de Larreta y del peronismo no K. Y si se va hacia una cosa más medida, más centro, va a perder los votos duros que encima vieron que Javier Milei puede ser presidente después de ganar la PASO. Mirá cómo lo decía el propio Javier Milei, que expresó la matemática y su estrategia electoral. Eso de sumar los votos de Bullrich con los de Larreta, te diría que el votante de Larreta está más cercano a irse con Massa que quedarse con Bullrich. No lo había pensado, che. ¿Sabes que no lo había pensado? Y si Pará. Bullrich se quiere radicalizar, teniendo para elegir al mismo precio la marca de primera y la marca falsa 5 veces inferior en calidad, digamos, de comprar la primera marca, ¿no? Perdóname, Javi. O sea, ¿Bullrich es tu segunda marca? No, menos que segunda marca es. Bueno, ahí está Milei planteando claramente la estrategia. Gracias, Carolina Pipa, por venir. No. A ver, efectivamente es así, el adversario hoy para ustedes a vencer es el peronismo, es Massa, es el gobierno. Sí, a ver, escuchaba lo de ningunear a Patricia Bullrich. La verdad que los especialistas justamente en ningunear han sido los de Juntos, ¿no? Que ellos ni siquiera consideraban este escenario. Y ahí es cuando ellos hacen la autocrítica de nos alejamos de la gente, bueno, siguen lejísimos de la gente. Hoy pienso, ya pasaron 48 horas de la elección. O sea, ni una foto tienen ellos. El que pierde acompaña, no lo sé, la verdad que se han matado. Y en ese sentido,
a ver, uno los mira de afuera y dice una foto por cuántos cargos. O sea, van a estar todos adentro de ese gobierno. Están todos adentro de la lista de Patricia Bullrich también. Están todos los radicales que votan en definitiva y piensan en definitiva muy parecido al kirchnerismo, por lo menos adentro del Congreso. Entonces digo, no es una cuestión de ningunear, es una cuestión de que hoy claramente hay que derrotar al kirchnerismo y la única boleta que tiene posibilidades de derrotarlo en la nación y en la provincia es la de Javier Milei. Vos sabés que se solía hacer como análisis el aspecto de que Milei dividía a la oposición y que de esa manera podía ser funcional al oficialismo, ¿no? Incluso en la provincia de Buenos Aires, yo lo planteo donde se gana por un voto. Pero claro, Milei ha salido primero y ahora él puede tener todo el derecho de decir, miren, al contrario, yo soy el instrumento para ganarle al oficialismo porque estoy mejor posicionado que una candidata de Juntos por el Cambio que tiene que empezar con el 17% de los votos. Exactamente, había dirigentes, por ejemplo, pidiendo como una especie de negociación, ¿no? A lo que están acostumbrados de los acuerdos por detrás de la gente, pidiendo básicamente que yo baje mi candidatura porque ellos habían sacado 6 puntos más que yo en la provincia. 6 puntos sumando entre 2, digo. O sea, yo individualmente fui la segunda candidata opositora, la primera candidata opositora más votada. Entonces, me parece que siguen sin tener claro el panorama, me parece que se creen dueños de los votos, esto que decías vos, pensar que porque votaron a Larreta o porque votaron en provincia a Santilli van a ir corriendo a votar a Grindetti. No somos dueños de los votos. Y tampoco su pretensión de que la primer opositora, la primer candidata con mayor cantidad de votos se baje, no implica que yo diga y la gente haga lo que yo diga. Esa es la omnipotencia que tiene hoy la política y está muy mal. Vos te referís a una versión que circuló fuerte respecto a que Macri podía interceder ante Javier Milei en una negociación que además es muy difícil, porque vos vas, junto con vos hay toda una lista, digamos, también de candidatos, pero que planteaba más o menos que vos te bajaras en la provincia de Buenos Aires para que Grindetti le gane a Kicillof y a condición de eso, bueno, planteaban alguna negociación. Salieron a escribirlo muchos diputados, candidatos. Que se baje Marra, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Claro, salieron a escribirlo públicamente. Sí. O sea, realmente una vergüenza, un tinte muy totalitario, o sea, lo que piden. No hay ningún tipo de acuerdo o de negociación en ese sentido, no hay ninguna ni posibilidad con Macri, ni con Bullrich, ni con nadie. No hay ninguna posibilidad. Yo lo que dije ayer, lo que manifesté ayer, es que si ese espacio que realmente no sabe para dónde va, que no le puede hoy explicar a la gente ni mostrar una foto de unidad porque deben estar negociando cargos que son especialistas, ¿cómo le va a pedir a la candidata más votada que se baje? No hay ninguna posibilidad. Por supuesto que si hay gente ahí adentro que porque hoy ve que realmente no saben para dónde ir, porque saben que hoy no hay chances de ganar ni la provincia ni la nación y están de acuerdo plenamente en defender las ideas de Javier Milei, bueno, pueden venir a militar esas ideas. Javier Calvo. Carolina, vos el domingo obtuviste casi 300.000 votos en provincia, menos que la candidatura presidencial de Javier Milei. Es decir, hubo casi 300.000 bonaerenses que o cortaron a Milei y votaron otra cosa, el resto de la boleta, o no te votaron a vos para gobernador, haciendo que lo votaron a él para presidente. ¿Por qué crees que pudo haber pasado eso? A ver, yo creo que tuvimos casi, o sea, en la provincia de Buenos Aires particularmente tuvimos 2 millones de votos. Yo en particular tuve casi 2 millones de votos. Javier, como decís vos, 300.000 votos más. Ahora, pasó algo que nosotros sí hacemos una crítica de lo que nos pasó, es que nos faltaron fiscales, es que nos faltaron boletas, es que es muy difícil pelear contra 2 ejércitos de fiscales, pero miren cómo cuando uno defiende las ideas en las que cree, sin importar el resultado, cómo acompaña a la gente. Nosotros tenemos hoy muchísimas muestras de mesas que ni siquiera votaron, que votaron en blanco porque le habían dicho mensajes, que obviamente vamos a hacer llegar a la justicia, mensajes de gente me decían que vote lo que había. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fiscales, y hoy justamente salió un video de un chico muy emocionado, que eran 2 versus 16, 8 de un lado, 8 del otro. ¿Y esto por qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Porque ni Juntos ni el kirchnerismo jamás quiso la boleta única de papel como se vota en Santa Fe, que por supuesto es un sistema mucho más justo para las fuerzas como nosotros. Ahora, hay una realidad, que es
que la gran parte de este país, la gran mayoría de este país, eligió nuestro proyecto. Y la oposición más votada fuimos nosotros en la provincia de Buenos Aires. Y estoy segura que vamos a ser mucho más votados en octubre. Si Milei hubiese hecho una elección más potente en provincia de Buenos Aires y en ciudad de Buenos Aires, acorde con lo que hizo en el resto del país, hoy estaría mucho más cerca de ganar en primera vuelta. Es correcto. Yo creo que Justamente está muy una de las cerca. particularidades, al revés de lo que pasó hace 2 años en la legislativa, es que el epicentro en ese momento fue provincia y ciudad, en provincia con la fuerza de Spert, pero fue provincia, y esta vez se trasladó al interior. Justamente no pudo hacer pie en la provincia y en la ciudad. En provincia, yo entiendo que como candidata individual fuiste segunda, pero como fuerza fueron terceros. Y a 9 puntos de Juntos por el Cambio. A ver, 24... Por lo menos para gobernación. 24 puntos en La Paso, donde muchísima gente no fue a votar, a mí me parece que superó muchísimo. Totalmente. ¿Cuáles fueron los votos, perdón, en provincia de Buenos Aires? ¿Cuánto sacó Kicillof? ¿Cuánto sacó...? Kicillof sacó 36 34. puntos, casi 3 millones de votos. Juntos por el Cambio sacó 1.300.000 y ¿Pero monedas. el porcentaje? En porcentaje, 33%. 36, 33, 24. 24. ¿No hay una alta chance de que Kicillof sea electo gobernador? No. ¿Reelecto gobernador? No, hay una alta chance, así como bajó 18 puntos, Sí. creo que puede seguir bajando, que no tiene, cuando digo no tiene directamente piso, o sea, Kicillof va a bajar todo lo que estaban contando ustedes, o sea, justamente, más allá del análisis técnico y económico, la noticia para la gente, lo que te está escuchando es cuánto me va a salir mañana en el supermercado, o sea, yo creo que llegan destruidos por la gestión propia, no por culpa de nadie. Y en ese sentido me parece que hay que mirar muy bien la cantidad de votos que recibimos y este análisis que se hacía de dónde roban. O sea, muchos sectores vulnerables se volcaron a votar a Milei porque realmente quieren un cambio, no un cambio Que de votaron al mentira. kirchnerismo en 2019. Que votaron al kirchnerismo en 2019, que votaron incluso a Juntas en 2019, pero digo, los sectores vulnerables nos acompañaron muchísimo. Entonces, cuando vienen a hablar toda esta gente, los kirchneristas, de que los derechos se acaban con Milei, ¿qué derechos? En la provincia de Buenos Aires, y Kicillof lo sabe muy bien, no hay derecho a la salud, a la educación pública, a la seguridad, no hay derecho a hablar. Uno trabaja en los ministerios de Kicillof y no puede ni siquiera expresarse porque tienen esa cuestión totalitaria, porque la llevan en la sangre. Y en octubre la gente les va a dar más la vuelta a la cara, más vuelta a la cara de que se la dio esta vez. ¿Cuál es tu opinión sobre Sergio Massa? Que es un desastre. O sea, a ver, no es una opinión, es un desastre su gestión. Personalmente, la verdad, no sé, no tengo ninguna opinión. Ahora, lo que ha mostrado en la gestión, bueno, lo estamos viendo hoy. Como dicen ustedes, bueno, devaluación. ¿Devaluación y qué? Y poner una persona nueva a controlar los precios. ¿Cuántas veces lo hicieron a eso? ¿Cuántas veces no le funcionó? ¿Cuántas veces más lo van a hacer? Aún Por favor, así, que no lo hagan más. coincidís con esto que evalúa Javier Milei, que el adversario en un eventual balotaje sería el oficialismo. No, yo no creo que haya balotaje. ¿Vos crees que se pueden estirar y puede haber una primera vuelta donde Yo Milei... creo que Javier Milei gana en primera vuelta. Calvo. Sí, Perdón. le quería... Carolina, ustedes llegan a la política como una renovación de la política, como una cosa que es más bien lo opuesto a la política que hemos tenido en los últimos 40 años. Pensando en eso, en esa línea, yo quería preguntarte, aunque a mí no me gustan las preguntas más de tipo personal, pero sí como es algo de público y notorio, ¿en qué situación está la causa judicial de tu marido, que en los últimos días le quitaron la tobillera, pero todavía está con arresto domiciliario? ¿Cuándo crees que se va a resolver eso y cuánto te pesa a vos como candidata? No, bueno, con Juan estamos separados y nada, lo adoro, es el papá de mis hijos y siempre están los teléfonos de sus abogados a disposición. Me parece que ya no me corresponde y tampoco como diputada. Yo di las explicaciones que tenía que dar. No está con tobillera, no está con arresto Por eso, domiciliario, está escarcelado y en el 26 está a derecho y espera un juicio por el hecho trascendido en el 21. Si me afecta a mí, Sí. no, la verdad, a ver, sí, obviamente hubo momentos muy difíciles al principio, pero no, la verdad que somos dos papás con hijos separados, pero con hijos muy felices y nada, y eso a mí me llena de fuerza. Más allá de él, tengo una familia enorme,
que me acompaña en todo este proceso, que para mí es muy importante, amigos, y no, estamos muy bien. Por suerte tenemos un círculo de contención muy grande y mis hijos también lo tienen. Carolina, te hago una pregunta que también le hice ayer a Ramiro Marra, que estuvo ahí Sí. donde estás vos sentada. Ya demostraron que pueden ganar, Sí, algo que para muchos era impensable. sí. ¿Pueden gobernar? ¿Vos podés gobernar la provincia de Buenos Aires? ¿Te sentís en condiciones de gobernar la provincia de Buenos Aires, con todo respeto, con el quilombo que es la provincia de Buenos Aires? Por supuesto que me siento en condiciones. O sea, soy una persona responsable y apliqué para este puesto justamente porque me siento en condiciones. Muchísimo más en condiciones que el resto de los candidatos que hoy sigue analizando su elección, a ver, saca una foto, no saca una foto. La verdad, nosotros el día de ayer estábamos trabajando con los equipos técnicos como hasta acá. Y mirando para adelante, obviamente, con números que nosotros veíamos en la calle, ese 24, ese Milei ganando, por supuesto, yo lo veía en la calle. Ahora, los números que se publicaban no decían lo mismo. Pero con estos números nosotros ya estábamos trabajando. No estábamos pensando, bueno, sacamos una foto, no sacamos una foto. Estamos todo el día en contacto con Javier, con los equipos técnicos, digo, que vienen trabajando hace 1 año y medio. Que hoy yo sea la figura que esté como gobernadora, por supuesto, es un honor, pero tampoco hay que dejar de lado a todos los equipos que vienen trabajando, los equipos de justicia, de seguridad, los equipos sociales. Digo, hay muchísima gente trabajando en esto, muchísimos candidatos a intendente que realmente los quiero resaltar porque están muy cerca de ganar intendencias. O sea, la elección fue para nosotros brillante en todos los sentidos y creo que en octubre aún lo va a hacer más. Vos sabés que el peronismo y distintos funcionarios o intendentes del oficialismo vienen meneando el tema de que si gana Javier Milei, antes lo hacían conjunto por el cambio, pero ahora la estrategia del oficialismo efectivamente es polarizar ahora con Milei. Va a haber un conflicto social que desborde la calle. Hoy ha sido, ¿quién salió? Musi dijo ¿qué que no va a ver, alcanzar me la dicen 9 de textualmente, julio. ayer fue Aníbal Fernández, pero no quiero dar la noticia de ayer porque ya lo hemos comentado. Yo creo que le hacen campaña a Javier Milei, digamos, porque sale a hablar Aníbal Fernández disparando contra Javier Milei, simplemente le suma cada vez más votos. Pero decime textual que dijo... Musi dijo, si van Musi, a poner Musi, en ¿quién marcha... es? ¿Quién es Musi? Musi es el intendente de Berazategui. El intendente de Berazategui. Es Un decir, histórico. Un Sí, histórico. uno de los varones del conurbano, Sí. claramente. Es el padre, es Musi Claro. padre Sí, que sí, volvió sí. a la intendencia. Volvió. Volvían con Padre, el hijo. hijo, Se lo hijo, turnaban padre. entre el hijo y Sí. padre. Sí. Bueno, entonces el Él intendente de salió a Berazategui, hablar estamos hoy hablando del y conurbano. Bueno, de ahí, Zona sur. del cono sur. Zona sur, zona de sur. la zona sur. Del Que conurbano. Carolina conoce bien. Exactamente. Toda esa zona. Si ¿Qué dijo? piensan hacer lo que dicen, no les va a alcanzar la 9 de julio porque va a estar llena de protestas. Bueno, yo creo que, a ver, justamente lo que decía, ¿no? Todos estos sectores vulnerables, ¿por qué acompañan a Javier Milei? ¿Por qué esta gente prefiere decir voto bronca, pensar o hacer pensar a la gente en un escenario de violencia? Creo que es lo que dice Maxi, al contrario. Yo creo que le hacen propaganda porque la gente sabe exactamente lo contrario. O sea, sabe que hoy lo votó con esperanza y sabe que es la única persona que tiene propuestas. Y cuando vos me preguntabas recién lo de pueden gobernar, yo creo que hay una confusión muy grande entre lo que muchos reprochan de estructura. Ahí no hay que confundir. Cuando uno dice, tengo mucha estructura, lo que tiene son muchos cargos políticos. Y justamente nosotros venimos a reducir el gasto político, no a sostenerlo ni ampliarlo. Nosotros tenemos ministerios en la provincia de Buenos Aires que tienen un ministro y 250 funcionarios. Cada municipio como Berazategui y los 135 de La Plata, multipliquémoslos, porque todos tienen más de 200 funcionarios, 100 funcionarios en los municipios chiquitos. Digo, nación, provincia, municipio, ¿qué recibe el ciudadano pagando impuestos? Vos lo que decís... Sosteniendo toda esa estructura que le Vos dicen. decís, se capturan en el Estado militancia política. Exacto, y el pero ciudadano no obviamente recibe nada. hay funcionarios públicos que son fundamentales. Perfecto. Un médico, un maestro, No. Yo un te policía. estoy hablando de los cargos políticos. Claro. De los cargos políticos. Que yo te diga, Maxi, El administrativo mañana... que te hace los trámites para la jubilación. Exactamente. Ese empleado es el que tiene que estar tranquilo con nosotros. El que no tiene que estar tranquilo es el que llegó, el ministro que llegó y que va a llevar 200 personas. No va a haber un ministro con 200 funcionarios. No es necesario 200 funcionarios. Yo considero que cada ministro sí necesita su equipo de confianza, que tiene que ser obviamente idóneo, y ese equipo no tiene que ser más de 20 personas. ¿Cómo van a ser 200?
con secretarios, con asesores, con choferes. Eso es la estructura. A eso le llamamos en Argentina la estructura. Y eso es lo que confunde. Y hoy la gente se está dando cuenta que no quiere más esa estructura, que no quiere saber más nada de que yo le esté diciendo como propaganda política lo que tengo que hacer. Acá evité la inseguridad, acá estoy inaugurando esta escuela. Y bueno, es lo que tenés que hacer, para eso te pagamos. Creo que la gente se cansó de ese manoseo de la política y nosotros venimos a terminar justamente con eso. Vos sabés que Javier Milei, obviamente, que creo que de alguna manera se ha recibido de líder político, digamos, Sí. a Macri le llevó desde el 2003, no sé, 12 años llegar a la presidencia y armar un partido político nacional. Milei hizo al revés, digamos, ¿no? Fue a la presidencia en 2 años y hoy creo le falta estructura en las provincias, le falta candidatos que puedan ganar una gobernación y demás, pero efectivamente tiene detrás un caudal electoral muy importante. Ahora, también tiene un discurso, los consultores políticos lo decían, que ha sido muy inteligente, porque él plantea que hay que hacer el ajuste, que hay que cortar, obviamente, con el gasto político, que es algo que coincide el 100% de la sociedad, creo que de izquierda, de derecha, de cualquiera. Pero cuando le dicen, y bueno, ¿y qué va a hacer con los planes sociales? ¿Qué va a hacer con los planes sociales? Y él lo ha explicado. Claro. O sea, Javier no va a terminar con los planes sociales, va a terminar con los intermediarios. Ahí está. Dice, no, hasta que no haya empleo, los planes sociales van a seguir. ¿Y por qué eso? Porque uno tiene que generar las condiciones para que haya empleo. Lo que no quiere más él es justamente que haya intermediarios, que es lo que decías vos. Es consciente de que mientras que no... Musi esté diciendo esto es porque él asume que va a haber intermediarios de planes sociales arriando a la gente. Eso no va a existir más. Por eso la gente vulnerable nos votó, porque no tiene ningún derecho, porque no hace nada con ese plan. Y Javier lo sabe, esa gente por quiere eso, un trabajo. primero marca un rasgo de sensatez, digamos, porque nosotros decimos siempre, si vos tenés una economía explotada, sacás los planes sociales, te explota la gente. Pero digamos. él siempre lo ha aclarado. Claro. Él quiere generar las condiciones y las inversiones para que la gente tenga su trabajo digno. Y que lo hayan votado. Y ir tantos retirando sectores los planes sociales a medida que se reinsertan en el empleo. Exactamente. Y que lo hayan votado significa que quieren seguir con el plan Bueno, social o significa que quieren otra cosa. Este punto ha sido un punto que dicen los consultores relevante respecto a cómo trabajó la campaña Patricia Bullrich. Porque Patricia Bullrich, tratando de emular a Milei y copiando a Milei el tema del ajuste y demás, terminaba siendo Patricia Bullrich identificada como alguien que aplicaría un ajuste sin sensibilidad social. En cambio, Milei, que es el libertario, que dice todo, cuando le preguntan planes sociales, dice, no, bueno, mientras no haya empleo, los planes sociales van a seguir estando. De alguna manera, Patricia Bullrich se pasó de rosca y los sectores sociales más postergados la consideran como alguien que sería más cruel que Javier Milei a la hora de aplicar un ajuste. Javier Calvo. Sí, te quería preguntar que en las últimas horas que Milei dio muchas entrevistas, también planteó un tema polémico, acaso innecesario en medio de la campaña electoral, que es el del plebiscito para dar marcha atrás con la ley voluntaria de interrupción del embarazo, que es ley. Es decir, más que el plebiscito, hay que derogar la ley en el Congreso. ¿A vos cómo te cae ese debate ahora? ¿Y qué opinión tenés al respecto? A ver, a mí me parece que plebiscitarlo está muy bien. Yo creo que la política ha creído que puede opinar, decidir y definir la vida de la gente. Y esos 257 diputados creen que de alguna manera pueden conducir la vida de la gente. Creo que Javier busca exactamente lo contrario, que esos 257 diputados den las explicaciones del caso. Y en todo caso, a ver, todos los que se alarman no tienen que estar preocupados, porque si creen que es una ley con tanta aceptación social, bueno, seguramente el plebiscito saldrá positivo y estarán todos de acuerdo. Él lo que quiere es llevarlo a un plebiscito porque siente que quedó una duda en la sociedad. Pero perdón, a mí me parece muy válido. Los plebiscitos en la Constitución son no vinculantes. Son no vinculantes. Son no Es decir, vinculantes. después se tendrían que conformar mayoría para votar y derogar la ley. No, yo creo que ahí lo que pasaría, digo, este caso como en cualquier plebiscito, lo que pasaría es que los diputados deberían explicar por primera vez por qué votaron como votaron, a quién están representando. Deberían rendir cuentas que hoy no rinden. Recién decía No, también, pero Patricia. repito, de todas maneras, pues vamos a lo básico, que es Sí. estuvimos discutiendo 12 años quién respeta la Constitución, Sí. quién respeta las leyes y demás. Si vos querés derogar una ley, tenés que formar mayorías en diputados y en el Senado, más allá de que podés hacer todos los plebiscitos que quieras, para poder derogar una ley. Sí.
Bueno, está perfecto. Si no, tendría Lo que digo es, modificar la nosotros- Constitución y establecer que los plebiscitos son... pero ya ahí se necesitan mayorías todavía más sagradas. Claro, yo digo, nosotros vamos a tener un bloque de por lo menos entre 35 y 40 diputados que vamos a impulsar leyes. Lo que va a tener que explicar, incluso derogaciones, lo que va a tener que explicar el resto de los políticos y de los diputados en particular, ¿por qué no se sesiona? ¿Por qué no estamos nunca derogando la ley de alquileres? Algo que se supone que también es en lo que estamos muchos Creo de que si acuerdo. hacen una elección ¿Por qué no bajamos la de imputabilidad? mejor que la de las PASO, creo que pueden tener más diputados todavía que 35 diputados. Pero aún supongamos que tengan 50 diputados, 60 diputados. ¿Cómo harían para...? Y 8 senadores, suponiendo que en las 8 provincias donde ganó Milei y además elige en esta oportunidad senadores, puedan tener 8 senadores, ¿no? Perdón, son 2 por la mayoría, en 4 eligen, en 4 de las que ganó Milei. Sí, en algún caso es por la ganando y en otras por quedar un senador o senadora por la minoría. Claro, porque hay que ver cómo estuvo la lista de senadores de Milei en esa provincia. Pero no importa, supongamos que tienen 8 senadores y no sé, y 60 diputados. Ahora, en ese esquema, ¿cómo hacen para gobernar? Pues Macri tuvo mucho más que eso. Macri tuvo un esquema de no sé cuántos diputados tenía, pero tenía casi 100 diputados. 100 diputados y no sé cuántos senadores, pero seguramente serían 15, 20, tenían los senadores del radicalismo, más de 20 senadores. Lo que ha planteado es que él no podía gobernar y que tenía que en todo caso hacer acuerdos, y lo ha hecho, con leyes y demás, por ejemplo, en su momento con Massa, con el Frente Renovador y demás. ¿Cómo harían? Bueno, ¿Qué alianza buscarían para gobernar? A ver, de frente a la gente. O sea, lo que contaba ayer Patricia Bullrich, nosotros el proyecto de alquileres era de Massa y autores eran de Juntos. La verdad que no se entiende nada de esos acuerdos que hace la política por atrás. Yo creo que si uno empieza a gobernar realmente de cara a la gente, ya sea con un plebiscito o ya sea en el Congreso, poniéndolos en el aprieto de explicar por qué no estamos votando las leyes que estamos prometiendo, porque muchos prometieron la derogación, la baja de la imputabilidad. Después, en la mesa no los empuja nadie esos proyectos. Por supuesto que hoy 3 diputados no los podemos empujar. Ahora, ¿no los podemos empujar 40 diputados? Hoy estamos marcando una diferencia. Pues sí, buscar algunos acuerdos básicos en algunos temas. El tema de la ley, de la baja de la ley de imputabilidad, ¿no? A 14 años, Sí. que se han pronunciado también hasta Larreta, ¿no? Creo que Larreta, Bullrich, Milei, y Massa no lo dijo en esta campaña porque va con Cristina Fernández de Kirchner, pero lo dijo creo que en la campaña del 2015 y demás. ¿No crees que es un poco demagógico, digamos, que así se soluciona? Te pregunto respecto a cómo se solucionan los problemas, porque los políticos en general suelen tirar eso. Yo soluciono el problema con una ley. No, para mí los problemas no se solucionan con una ley. Sí me parece que un mensaje claro desde el Congreso, para mí, delito de adulto, pena de adulto, yo no tengo ninguna duda. Ellos lo dicen ahora porque está de moda, porque habrán visto algún focus. La verdad es que nunca lo sostuvieron ni nunca impulsaron, a pesar de firmar proyectos. Ahora, a la hora de ponerlos sobre la mesa, donde ellos sí tienen tantos diputados, la verdad es que no lo pone nadie. Cuando tuvieron un ministro de Justicia, un ministerio de Justicia, llamaron, yo participé como víctima en su momento, hace muchos años, y ellos llamaron a toda la izquierda, que por supuesto no estaba de acuerdo con la edad de la baja, con bajar la edad de imputabilidad, y por supuesto eso quedó en la nada misma. Ahora, yo lo he dicho, en la provincia de Buenos Aires existe un régimen juvenil que permite que los menores peligrosos estén encerrados. Lo permite, o sea, no podemos poner excusas. Deberán explicar fiscales y jueces... Por eso ya existe. Ya existe. Sí. Hay menores encerrados, hay institutos de menores. Por supuesto que hay que... En no muy buenas condiciones, digamos. No, por eso digamos, mismo... por decirlo de una manera diplomática, en situaciones horrendas, encerrados en situaciones muy feas. Pero Bueno, básicamente... hay institutos, hay que conocerlos, ¿no? Y No donde todos tenés el tienen las riesgo de mismas que el menor condiciones. salga después hecho un profesional del delito, digamos, ¿no? Bueno, Claro. pero por eso mismo, y todos se embanderan en los derechos de los delincuentes, Bueno, nadie hace una cárcel como la gente, un instituto de menores como la gente. Bueno, la única obra pública que yo voy a hacer, y lo he dicho toda mi campaña, es cárceles e institutos de menores. Va a haber lugar de encierro muchísimo más digno para todo aquel que delinque, pero los bonaerenses tienen que volver a ser los dueños de la calle. No puede ser que un menor que ha delinquido 33, 44 veces siga libre. Es peligroso. Nos Calvo. guste o no nos guste. Sí, te quería preguntar sobre lo que viene ahora con vistas a octubre.
¿Vos coincidís con Milei en que conviene que disputarle la presidencia a Massa al oficialismo en vez de a Juntos por el Cambio? Más allá de que dijiste que creés que ganan en primera vuelta. Supongamos que no. ¿El preferido es Massa que Bullrich? ¿Es más fácil para ustedes ganarle? A ver, siempre se especuló mucho con qué íbamos a hacer nosotros en todas las cuestiones electorales. ¿Recuerdan cuando estaban debates si paso sí o paso no? Toda culpa era de Milei. Si votaba Milei era porque no quería las reglas. Nosotros estamos para competir con quien sea. Yo le voy a ganar la provincia a Axel Kicillof y Javier Milei va a ganar el país, sea Massa o sea Bullrich el que termine en un balotaje que yo no considero que vaya a haber. Claramente, si Kicillof gana la provincia y Milei la presidencial, bueno, sería todo un caso de convivencia, ¿no? Entre Milei en la Casa Rosada y Kicillof en la provincia. No, estaría en problemas Kicillof, porque se acaba justamente lo que decías vos, las transferencias discrecionales, que él recibe bastante, y así como son discrecionales para la provincia, también son discrecionales para los municipios. Eso conmigo se acaba. Yo no considero que haya un panorama para que Axel Kicillof retenga la provincia de Buenos Aires. Vuelvo a lo que vos planteaste, que estás muy enojada con algunos editorialistas de algunos medios. Yo coincido con vos, que algunos editorialistas de unos medios en los últimos tiempos le dictan a los políticos qué es lo que deberían hacer. Es decir, se embanderan con los políticos y quieren organizar la política. Yo como periodista digo, bueno, que jueguen todo y en todo caso describo lo que hacen o analizo lo que hacen. No les digo lo que tendrían que hacer los políticos. Bueno, de algunos medios han planteado esto que vos decías, ¿no? Que se baje Píparo. Así gana Grindetti, le gana a Kicillof. Milei presidente con Grindetti en la provincia de Buenos Aires, que es el candidato de Juntos por el Cambio, y Macri garantizándole gobernabilidad a Milei, poniéndole toda la estructura de Juntos por el Cambio, los diputados, ahora tiene como 35, 37 senadores, es decir, casi la mayoría en el Senado también. Eso es lo que vos escuchaste y que te generó. ¿Vos no crees factible eso, que pensar no solamente en elección, sino en la gobernabilidad, que es lo que plantean estos editorialistas? Yo creo que cuando la gente te acompaña, como lo acompañó y como lo va a seguir acompañando a Javier Milei, la gobernabilidad viene de la mano de la gente, no de los acuerdos oscuros de la política. Creo que nosotros hemos aceptado todas las reglas del juego que ha impuesto la política, la vieja política. Yo fui una de las impulsoras de la boleta única de papel. Por supuesto no la quiere Juntos, no la quiere el kirchnerismo, porque les gusta esta boleta sucia y esta manera de llevar las elecciones, y lo aceptamos de esa manera y ganamos de esa manera. Digo, a ver, la PASO, yo nunca estuve de acuerdo con la PASO, esa es la realidad. Ahora, cuando el kirchnerismo... Perdón, vos lo que planteás, no estuviste de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Hoy hay muchos que dicen, la verdad que esta PASO desde el punto de vista del manejo económico es un desastre. La verdad no estoy de acuerdo, pero genera un problema enorme de gobernabilidad, ¿no? Entre agosto y octubre, ¿no? Lo dije desde el primer momento. Ahora, cuando el kirchnerismo empieza a plantear o a decir que van a ir ellos por ese camino porque era conveniente para ellos, y Juntos de ninguna manera quería que se suspendan las PASO, yo dije, yo no voy a acompañar un cambio de reglas 3 meses antes, a pesar de no estar de acuerdo, porque todo el tiempo se piensa que nosotros somos los antidemocráticos, cuando en realidad hemos mostrado que somos los más democráticos de todos. Les hemos aceptado las reglas que sí queremos cambiar cuando sean gobierno. Sí queremos boleta única de papel, sí queremos que la interna la juegue cada partido y que no obliguemos a los argentinos a ir a votar en una interna que no tienen ganas de ir a votar, y los entiendo plenamente. Por supuesto que las queremos cambiar. Ahora, ellos son hasta acá los que quieren cambiar la regla de juego. Esta cuestión, bueno, que se baje uno, que se baje otro. No sé, a mí no se me ocurriría nunca decir que alguien se baje. Sí invito al que quiera acompañar porque cree que yo tengo muchísimas más posibilidades de derrotar el kirchnerismo y derrotarlo para siempre. Por supuesto que puede acompañar. Ahora, yo no estoy especulando con quién se baja, pero tampoco me creo además la dueña de los esta votos. idea que los dirigentes en los acuerdos conducen a la gente, ¿no? Hay que sacarse fotos con tal o cual dirigente porque así me van a votar. Que le pasó mucho también en la interna de Juntos por el Cambio a Larreta, ¿no? Que iba y se sacaba foto con tal gobernador que había ganado en tal provincia, ¿no? Como si eso fuera una traslación de los votos. Y lo que quedó claro que el candidato de Juntos que ganó, por ejemplo, en Santa Fe, será porque los santafesinos aspiran a que gobierne bien la provincia, pero los votos no fueron a Larreta.
Y lo que los se votos cree- terminaron yendo a Milei o incluso a Bullrich o a otro Claro, lado. y lo que cree la gente atrás de esas fotos, porque ya no se las cree nadie las fotos. Se saca una foto, no sé, Vidal a último momento con la red. La gente que está pensando, ¿qué ministerio arregló? Porque es la especialidad de la política, arreglar con cargos, no arreglar con la gente. Creo que la gente se cansó, no les cree absolutamente a nada. Y a 48 horas de la elección no hubo ninguna foto de trabajo ni de Juntos, ni muchísimo menos del kirchnerismo. Bueno, pero ¿Y durante la campaña de ustedes, Carolina, hubo denuncias de que justamente se estaban, digamos, vendiendo o alquilando cargos, candidaturas. Digamos, ¿cuál es la respuesta? Por eso, sí, digamos, hubo denuncias Existió. concretas. Sí, Justamente a ver, con eso hacia ustedes. No, yo soy respetuosa de la justicia. Ahora, hubo 220 testigos y ninguno dijo que nadie fue a decir me vendieron el cargo. O sea, era una mentira enorme. Y seguramente ahora inventarán más mentiras sobre mí, sobre Javier, que inventen lo que quieren, porque la gente ya se los mostró en las urnas, no les cree nada, no les cree ninguna de sus operaciones. No, pero como las no denuncias les cree. esas denuncias vinieron incluso de Pero parte corre- de algunos que habían trabajado con ustedes, Pero habían estado ninguno fue militando con ustedes. pero todos los que llamaron a declarar, ninguno supo decir quién le vendió el cargo a quién. Era una cosa que leyeron en Twitter, que escucharon. Era vergonzosa la denuncia. Ahora, lo que nosotros sí tenemos es poner la cara y la voz. Y siempre lo ha hecho Javier Milei. No somos como otros políticos que dicen, bueno, andá y denunciá y fíjate. Nosotros nos escrachó en Tigre una concejal que era concejal de Patricia Bullrich. O sea, no tienen vergüenza, están desesperados por el poder. ¿El poder para qué? La gente sabe que si nosotros tenemos el poder, ellos van a tener el poder. Y no 5 políticos. Te quiero mostrar un video de algo que dijo anoche Javier Milei acá en este canal con Esteban Trebuch, porque te quiero preguntar algo sobre eso y el riesgo que puede tener esto en este discurso de nosotros somos distintos, no acordamos con nadie. Escuchá lo que dijo. ¿Alguno de tus rivales de ayer te llamó para felicitarte? No, rivales directos no. No, nadie. Es privado esto, si me querés decir, me respondés. Si no, ¿Macri te llamó para felicitarte? Sí, Macri me ¿Macri llamó. te llamó? Sí, Macri me llamó. De hecho, habíamos estado hablando previo a las elecciones. Y no solo eso, sino que además, cuando fue el día de la elección, me llamó. Pero bueno, yo... Nada, es público, digo, Carlos lo puede documentar. Yo estaba de rockero, con lo cual, nada, fui, me bañé y me cambié de ropa. Y justo me llamó en ese momento y no lo pude atender. Ahí está, el Macri lo llamó. Claro, pero ¿Qué implica? hablo del puente con Mauricio Macri, expresidente, otra vez con cierto poder dentro de Juntos por el Cambio, dentro del PRO. ¿Vos no creés que ahí puede haber algún entendimiento o preelectoral o de gobernabilidad después? A ver, yo creo que somos diputados, yo estoy en permanente diálogo con todos, no tengo problema. Cualquiera que presente, por ejemplo, la derogación, no quiero que sea de mi autoría, cualquiera que la presente, sea kirchnerista, de Grabois, sea de Juntos, por supuesto que la apoyo. El último día dijeron ellos, hoy la queremos derogar, bueno, apoyo, a pesar de que sea electoralista. Me parece que en ese sentido nosotros vamos a lograr mucho apoyo, porque vamos a tener el apoyo de la gente y contra eso no se puede. Carolina Pípora, gracias, muy amable por haber estado acá. Bueno, vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a completar el tema de lo que decíamos de la situación económica muy, pero muy delicada, con hoy el dólar volando bien arriba de los 700 pesos, 730 pesos, los dólares financieros volando 7-8% en un día, un poquito menos de lo que paga un plazo fijo en un mes, remarcaciones del 20 al 25% en la mayoría de los alimentos, con listados que han enviado las principales empresas a los supermercados, remarcaciones en los corralones de materiales, muy importantes también, o suspensión de ventas directamente, nadie se quiere deshacer del stock sin saber dónde quedan los precios, todo tipo de versiones respecto a cómo sigue la política económica y el ministro de Economía candidato, en qué situación está parado, el trascendido de que Massa va a viajar efectivamente a Washington en los próximos días para terminar de negociar el desembolso que el FMI promete a partir de la semana que viene, ¿no? Con el 23 de agosto, el directorio aprobando las metas
renegociadas con la Argentina y el desembolso. Y una negociación contrarreloj con los supermercados, con los fabricantes de alimentos y anuncios en los próximos minutos, Maxi. ¿Anuncios? Sí. Anuncios sobre el tema precios en los próximos minutos. Bueno, atención, vamos rápido a la tanda y volvemos a ver con los anuncios que se vienen. Bueno, atención, hay información de último momento referida a tema precios, una conferencia de prensa convocada en el Ministerio de Economía por Guillermo Michel, que es el nuevo encargado de la negociación de precios con las empresas. Claro, claro. Ahí estuvieron durante el día negociando con los supermercados, con algunas empresas fabricantes. Nosotros contamos acá que algunas de esas empresas aplicaron aumentos hoy mismo en la mañana, 20-25% en los alimentos básicos. Y también con el tema carne, hubo negociaciones. En algún momento el propio gobierno difundió o dejó trascender que iban a suspender todas las exportaciones de carne. Después hubo una marcha atrás, por lo menos en el anuncio. Lo que sí queda prohibido son las exportaciones de carne de los cortes populares. Esos cortes populares siguen prohibidos en la exportación, pero bueno, la carne, que en el mercado de Hacienda de Cañuelas tuvo aumentos hoy de hasta 30%, 20 y pico por ciento promedio, bueno, el gobierno estaba negociando un acuerdo con los supermercados. Ahí hay un efecto de, se dio vuelta el tema sequía, ahora hay más lluvia, más retención de vientre en los campos, claro, menos oferta en Cañuelas. Más una demanda de China que vuelve a tirar fuerte, claro, la demanda china. Ese es el impacto de la disparada del precio de la carne. Pero además el precio de la carne venía subiendo. Maxi, pero el dólar maíz que también encarecía, digamos, en los feedlot todo el tema del alimento para las vacas. La carne te da a veces y a veces te quita. Vos lo decías antes. Durante 2 meses la carne se congeló, no tuvo ningún aumento y eso ayudó a que la inflación de junio fuera 6%. Venía la carne al 75% anual cuando la inflación estaba en el 115%. No, exactamente. Ahora se está acomodando al resto de los precios de la economía. Exactamente. La semana pasada hubo aumentos de 30% que se suman el aumento de hoy en el mercado mayorista de otro 30%. Entonces, cuando vos sumas lo que pasó la semana pasada con esta, y bueno, en las carnicerías va a tener un aumento de 50-60%. Hay que ver qué acordó el gobierno con los ganaderos, con los dueños. El kilo de carne de los cortes habituales se va arriba de ¿qué? ¿De 3.000 pesos? Claro, está a 2.500 hoy, un corte, te diría, básico, de asado, digamos, vacío, bueno, está arriba. bien, eso hoy presiona más sobre la inflación y un poco lo que contamos, pero también es esto, ¿no? Porque hay que verlo en perspectiva. Es decir, la carne se había abaratado respecto al resto de los bienes, venía al 75-80% anual cuando tenía la economía corriendo al 115%. Claro. Ahora se acomoda, pero te da un envión en el peor momento, después que devaluaste y que se te están disparando el resto de los precios de la economía. El otro dato es que Massa viaja la semana que viene a Washington para tener reuniones martes y miércoles con directivos del FMI. Claro, la intención es cerrar el nuevo acuerdo que permitirá el desembolso, dicen desde Economía, de más de 10.000 millones de dólares. Lo que había trascendido el preacuerdo eran 7.500 millones. Ahora la Economía dice... Lo que está en los documentos del FMI son 7.500 millones de dólares, que es lo que tendrían que desembolsar antes de fin de mes, o la semana próxima o la otra. Después, si hay un desembolso adicional en noviembre... noviembre es el larguísimo plazo y noviembre es ya otro gobierno electo, porque es después del balotaje. Se pueden tomar en el FMI hasta el último día. Entonces, más allá del anuncio, lo que hay que ver efectivamente es si los 7.500 millones de dólares... Entran la otra semana. Entran la otra semana, que es lo que dicen del Ministerio de Economía, que ocurriría con el viaje de Sergio Massa. Claro, tiene que ir a firmar justamente el nuevo acuerdo. Bueno, estamos cerrando. Es una señal, están tratando de anclar alguna expectativa, básicamente anclar la brecha, que el dólar no siga volando muy arriba de los 700 pesos, hoy 730. Sí, me parece que el gobierno lo que quiere evitar es un escenario todavía más complejo, no solamente desde el punto de vista cambiario, financiero, sino también en materia de actividad económica. Si vos no tenés dólares para pagar importaciones, la actividad económica se va a empezar a caer. ¿Pero vos pensás que un solo dólar de los que envía el FMI vas a poder usar para pagar importaciones? Absolutamente no, pero si no los envía, la situación va a ser todavía peor. Claro, es decir, estabilizar por lo menos el dólar y que la brecha no se te vaya arriba de... Arriba del 100%.
Exactamente, 100% de 700 pesos. Exactamente. Si se te corre a 800, a 900, tenés una estampida inflacionaria que ya la estás teniendo, pero que sería mucho peor. Totalmente. El punto es que no hay dólares. Y contra eso no se puede, contra la ley de gravedad no se puede ir. Gracias, Ricardo Delgado. Último dato. Último dato. Vamos a tener en unas horas foto de unidad entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. En un conocido café de la zona de Palermo, acá cerca, más cerca del Botánico, se van a juntar Bullrich, Petri, Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, los 4, todos juntos. No sé si triunfarán, pero bueno, se quieren mostrar juntos. Mucho Qué lío, difícil mucha ahí, tensión. para sigue los habiendo. fotógrafos sacar la sonrisa, ¿no? Ah, no, va a haber, no. Pero Vas van a a ver decir que whisky, va a decir ser, whisky. va a ser Felices los natural, cuatro, felices los muy cuatro. natural la sonrisa. Gracias, Candelaria. Gracias, Calvo. Ricardo Delgado, Gracias. Claudio Slotnick. Nos estamos retirando. Se quedan con Esteban Trebuch en el aire de A24. Nos reencontramos mañana. Chau, pásenla bien.